Listo, estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Ahora sí estamos en vivo. Muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros en su noticiero de salud mental. Hoy está con nosotros el presidente del movimiento, Andrés Paz, y quien les habla, Lady Esperanza Rojas, que estaré hoy en la presentación. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema que a todos nos concierne, a todos los psicólogos, pero a la población en general. Vamos a trabajar sobre lo que es la salud mental. Este es el mes de salud mental, a nivel internacional. Y también a nivel nacional, la Corte Constitucional instauró el día 10 de octubre como el Día Nacional sobre la Salud Mental en Colombia. La Unidad para Víctimas decidió reconocer y conmemorar en este mismo día la fecha de los militares de las fuerzas públicas que han sido víctimas del conflicto armado. Eso se dio en el marco del 9 de octubre del 2021, cuando estábamos en plena pandemia. Y con ustedes hoy vamos a hacer una alteración en nuestro orden. Y esta alteración en nuestro orden es que vamos a empezar con un video referente a lo que implica la salud mental. Y con nuestro presidente vamos a hacer un coloquio. Y luego él sí tomará como tal el tema que va a abordar con nosotros. Por favor, me esperan un momento que pueda colocar el video. Ay, Dios mío. Ay, no lo puedo colocar. Ya lo vi. Ya. Perdónenme. Un momento. Aquí lo estoy dejando para ustedes. Y me disculpo. ¿Lo están viendo? Por lo menos. Espérate que ya va a empezar. Listo. Creo que aquí yo lo veo como si se estuviera ya transmitiendo, pero no sé si... que no perder la señal, que me parece más difícil como tal. Eso, ya quedamos tú y yo. Lamento no poder subirla, pero la vamos a subir al noticiero, la vamos a colgar para que después sea visible para todos, ¿les parece? En este video de lo cual hablaba de ansiedad. No, después de la pandemia y pospandemia ha sido uno de las diagnósticos que más se han disparado a nivel mundial. No es de ahora, sino viene antes, pero lamentablemente la pandemia nos afectó a todos. Y aquí habían unos tips de manejo de la ansiedad. O sea, primero hagamos una diferenciación, Andrés, entre lo que es el miedo y lo que es la ansiedad. ¿Te Dale, parece dale. si empiezas o empiezo? Ahí sí, como No, quieras. empieza tú haciendo esa Listo. reflexión. Listo. El miedo es una emoción básica que la necesitamos para dar respuesta a una situación complicada o conflictiva. Y esta, como tal, esta emoción como tal es necesaria para enfrentarnos a los dilemas cotidianos. Lo que la hace compleja y
y difícil a veces es cuando vivimos en un estado de ansiedad sostenido o un estado de estrés sostenido. Aquí, ¿qué pasa? Que el nivel de cortisol se mantiene y al mantenerse genera unas alteraciones a nivel biológico y a nivel bioquímico en nuestro sistema nervioso central, o sea, en nuestro cerebro. Cuando estamos ansiosos, la bioquímica del cerebro se altera y por eso andamos mucho más alertas. Un gran psiquiatra decía que el miedo estimula nuestros sentidos, pero la ansiedad nos bloquea. Y esa es la gran diferencia. La ansiedad bloquea y nos afecta. El miedo normal ayuda a superar. Con la ansiedad se pueden generar alteraciones en el sistema digestivo porque el organismo requiere, al estar alerta, manda toda la irrigación sanguínea, la corre a los músculos y a los músculos para estar en estado de alerta y bloquea como tal todo el proceso digestivo. Por eso muchas personas que están antes de un parcial tienen esa sensación de temor o de ansiedad o de angustia y no pueden comer. Es por eso, porque no, ese sistema en ese momento está bloqueado por la ansiedad que se puede estar presentando. Pero cuando la ansiedad es mantenida, también tiene problemas a nivel dérmico. Se ha demostrado que muchos problemas de piel están influidos por trastornos de ansiedad. Para esto, ¿qué podemos hacer todos y todas? Porque en realidad esto no es, los psicólogos no nos vacunamos contra las enfermedades de salud mental. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros y qué debemos ayudar con nuestros pacientes? Una, la respiración consciente. Es que hacer una pausa y seguir adelante. O sea, hacer una pausa, respirar a nivel diafragmático, tomar aire, porque en el momento que tomamos aire, nuestro frontal vuelve a conectarse y nuestra amígdala que nos tiene en ese momento conectados y nos tiene alterados, le podemos bajar la intensidad a la emoción porque el frontal se conecta. Entonces es importante hacer respiración consciente. 2, conectarnos con la naturaleza. Al conectarnos con la naturaleza podemos estar en, voy a utilizar de nuevo la palabra, podemos estar directamente relacionados con algo en lo cual estamos siempre. Nosotros venimos de la naturaleza y somos parte de ella. Y cuando tenemos esos espacios, nos permitimos dejar fluir lo que somos. En Japón, en las prácticas japonesas, en las empresas, mensualmente tienen algo llamado un baño de bosque. ¿Qué es un baño de bosque? Que las empresas salen con sus empleados a ciertos lugares a disfrutar de la naturaleza. Entonces, nosotros en Bogotá tenemos muchísimos, bueno, hay personas que están fuera de Bogotá, no sé. Entonces, revisen en cada uno de sus lugares si hay espacios que les permiten ir a caminar, estar con cerca a árboles o donde puedan caminar descalzos, que eso nos va a permitir estar más a gusto y liberar nuestra carga emocional que llevamos. Otra, hacer mindfulness, o sea, meditación. Hay muchos programas de meditación y que no necesariamente uno dice, bueno, es que la meditación debo durar 10 minutos sin pensar, con la mente en blanco. Eso de pronto posiblemente los budistas, pero nosotros no. Con que logremos pequeños momentos de tranquilidad es nomás. Hay un Toll es un guía espiritual que dice que un momento de respiración, o sea, una respiración consciente es un momento de meditación. Esa como por nombrar una de nuestras afecciones, ¿listo? Pero también están otras detrás de la ansiedad o detrás de la depresión.
Cuando cuando tenemos ansiedad, nuestro sistema inmune decae y por eso hay mayor probabilidad de enfermarnos, mayor probabilidad de estar con ánimo bajo. Curiosamente, hay a veces una relación, una correlación entre la ansiedad y la depresión. Cuando llegan a nosotros consultantes con depresión, a veces sabemos que ha empezado primero la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes ya llegan a un estado de desesperanza por ansiedad, llegan totalmente a la depresión. Entonces, yo les decía, la depresión es otro de los factores que tenemos que revisar si los tenemos. ¿Hay razones para estar feliz? Sí. Seguramente hay muchas, pero ser conscientes de ellas es complejo. Ser conscientes de lo que vivimos y agradecerlo. El hecho mismo de caminar cada día, de podernos movilizar, el poder hablar, el poder ser conscientes de nuestro entorno y de lo que nos sucede, eso es un regalo, lo cual deberíamos agradecer. Y la gratitud es una forma de mantenernos en contacto con las cosas positivas que nos suceden día tras día. Si lo practicamos en cotidiano, esto nos va a ayudar no a aislar la depresión, pero sí a ser más consciente que hay razones para seguir adelante, para encontrarle a la vida sentido. Y cuando uno le encuentra el sentido a la vida, puede proyectarse en ella y puede seguir. Cada persona tiene un sentido de vida diferente, pero sobre todo, el que más impulsa a cualquier ser humano es el amor. El amor es la emoción que más está, que más influye en la vida cotidiana. El amor es un impulsador de vida. Víctor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido, identificó que las personas que tenían una razón para seguir adelante, y sobre todo esa razón era su familia, creer que se podía encontrar con su familia, poder rehacer la vida a través del amor, lograban sobrevivir en los campos de concentración. De por sí, él fue un sobreviviente de los campos de concentración. Y una de sus razones era también seguirle ayudar al mundo, ayudarlo a través de la logoterapia que él desarrolla. Eso. Detrás de cualquiera de estos dos, estoy en un monólogo, pero espero que nuestro presidente se pueda volver a conectar. Detrás de cualquiera de estas dos, de ansiedad y depresión, hay un trastorno que a veces nosotros dejamos de lado, y son los trastornos del sueño. Y se afecta tanto cuando estamos con ansiedad como cuando estamos con depresión. Y si hay algo importante que los psicólogos debemos enseñar a los demás y a nosotros mismos, es tener una adecuada higiene del sueño. Es a los que les encanta el café, entonces ojalá la última taza de café sea a media tarde, 3 de la tarde, y no más tarde, porque entonces el cortisol sigue en subida y no en bajada, porque en la bajada del cortisol empieza sobre las 6 de la tarde, hora en que empieza otros neurotransmisores a activarse y a generar el estado de somnolencia. Llega nuestro querido presidente. Entonces, importante que antes de dormir recuerden las cosas positivas que hayan tenido. Ojalá tengan una libreta y chuleen todo lo que lograron en el día. Logré hacer esto, y quédense con eso. Si queda algo pendiente, ni lo coloquen. Quédense con lo que hicieron, y es una forma de liberar la mente para que pueda tener un buen sueño, una buena ensoñación y un ciclo perfecto de sueño. Andrés, bienvenido. Ya te tenemos de nuevo. Me alegra mucho. Aquí estamos
Esperanza. Gracias por esos tips para manejar el Pasó tema en de la la conexión. Sé que se te cayó, entonces no hay lío. No, aquí estamos, aquí estamos. Te estaba diciendo que muchas gracias por esos tips para el manejo de la ansiedad. Ese es un tema que está muy en boga ahorita. Se requiere de verdad mucha guía, mucha orientación, porque en general pues, vivimos en una época que es verdaderamente generadora de ansiedad. El vivir a toda hora a las carreras, de forma acelerada, sin hacer pausa, prácticamente en piloto automático, hace que verdaderamente seamos atacados por la ansiedad. Entonces, me identifico mucho con lo que dices de esos tipsitos de respirar, de estar en contacto con la naturaleza y sobre todo, sabes que es muy importante, algo que estamos ahorita nosotros practicando en el grupo del proyecto Autoestima, que es el hecho de vivir conscientemente, ¿sí? Vivir conscientemente, porque vivimos muy inconscientemente. Entonces, al vivir muy inconscientemente, pues no nos permitimos hacer pausas y no nos permitimos reflexionar, respirar, meditar, todo lo que tú nos dijiste ahorita, y eso es una buena medida para manejar la ansiedad, porque de alguna u otra manera, pues la ansiedad como el estrés están presentes en nuestro día a día, es parte de los mecanismos fisiológicos, entonces es muy importante aprender a manejarlo, ¿verdad? Claro, exacto. Es importante saber que podemos tener temor y tener ciertos miedos en el día, pero si el temor se vuelve constante es cuando llega la ansiedad y cuando llega el estrés. O sea, tener un miedo, digamos, pensemos en los chicos de la universidad. Si el chico de la universidad sabe que tiene parcial, pues va a estar angustiado, pero ojalá sea solo ese momento de la angustia previa y ojalá se prepare bien para el parcial y ya, solucionado. Pero hay algo después, ¿sabes qué me preocupa a veces? Que los chicos, quedémonos en los estudiantes de la U, los chicos son poco compasivos con ellos mismos. ¿Sabes que son sobreexigentes? Muchas veces son sobreexigentes. Wow. Y dejan de respetarse a sí mismos. Se dicen unas frases bastante duras a sí mismos. Entonces, el decirnos frases duras por la sobreexigencia y por la ansiedad o por la depresión hace que reforcemos esas creencias que tenemos de nosotros mismos y que hasta cierto punto seamos, ¿cómo se diría? Las autoprofecías cumplidas, las tengamos ahí. Entonces, un tips adicional sería llegar a ser compasivo. Si nos equivocamos, pues disculparnos, perdonarnos. Si somos capaces de perdonar a un compañero o a un amigo, ¿por qué no perdonarnos a nosotros mismos? Y decirnos, la próxima vez no va a pasar, o la próxima vez lo voy a hacer diferente para que sea mejor. O sea, la posibilidad de ser cada día mejor persona está en nuestras manos. O sea, está en nuestras manos, pero también no solamente ser mejor persona, sino hacer mejor manejo de nuestras emociones. Y todas las emociones son necesarias, absolutamente todas. Y no tenemos buenas o malas, porque todas son necesarias. Pues para mí, ¿no? O sea, no hay buenas y malas. Todas, absolutamente todas las emociones son supremamente necesarias, pero en su justa medida y en su justo manejo. A mí me gusta decir, Lady Esperanza, que las emociones, tú que tienes nombre de emoción y de fortaleza, de esperanza, las emociones son como las aguas, son las aguas. Y pues hay que saber manejar esas aguas, porque a veces las aguas nos pueden desbordar, o sea, las emociones nos pueden desbordar, sean positivas o negativas, porque tampoco es bueno, por ejemplo, una euforia bien desbordada, imagínate eso, sino que hay que navegar sobre las aguas, navegar sobre las emociones, ¿no? Y ahí es donde está el arte en el manejo de nuestra emocionalidad, de ese componente nuestro, y en últimas, somos esas emociones, ¿no? O sea, somos de un 100% de lo que somos, al igual que el planeta Tierra, pues las 3/4 partes es pura agua, o sea, nosotros somos pura agua, o sea, somos pura emoción. Entonces, es ahí la importancia de hacernos conscientes de las aguas, ¿no? De las emociones, de los estados emocionales. Yo creo que esa es la gran competencia, la gran habilidad de nuestro tiempo, el manejo de las emociones, tanto de las positivas como de las llamadas negativas, ¿no? De las emociones en general. Ahí es donde está la clave y me parece que ahí es donde yo ahí tengo un dilema.
Sí, Y mi dilema es que yo no le coloco a ninguna negativa, porque mira, gracias a la depresión generamos procesos empáticos. La persona que está deprimida o que está triste, no le coloquemos depresión, coloquémosle tristeza, ¿listo? Porque la emoción en realidad es tristeza. Si alguien está triste, genera en los demás un estado empático y por lo menos le pregunta, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Cuando uno está en una empresa, digamos, o si uno está en la universidad. Y esa palabra de te puedo ayudar, ya lo ayuda a uno. Y la tristeza hace que uno pueda reconocer que sí hay personas en el entorno que le pueden a uno generar vínculo o que sí se preocupan por uno o que sí hay amor o afecto alrededor. Hay personas que generan esta emoción porque creen algunas de las cosas que dije anteriormente, pero cuando la expresan y manifiestan que están tristes, pueden identificar que esta fue una creencia que no fue válida y la pueden desmitificar. Entonces, para mí, en sí misma la tristeza no es negativa, pero un exceso de tristeza cuando llegamos a la depresión, ahí no tampoco estoy hablando que sea negativa, pero ahí estoy hablando que ya tengo un síntoma, ya tengo un diagnóstico, ya no es tristeza, ya aquí tengo un trastorno. Entonces, la emoción en sí misma no es lo que sea mala, es cuando no sabemos manejar la emoción y el sentimiento, porque mira lo que ya pasa, ya no pasa de la emoción, sino a un sentimiento. Una cosa es la tristeza y otra cosa la depresión. La emoción básica, que es la tristeza, no es mala. Sobrepensarla y hacer que se vuelva un sentimiento, que sería la depresión, es lo que lo hace complicado. La ira en sí misma no es compleja, porque todo el mundo tiene ira, pero, y esa no pensaría que es mala. Tú te imaginas que alguien, no sé, lo ataquen a uno y uno no pueda defenderse. O sea, si uno se quedara inmóvil, pues no serviría. Por eso digo, sí, en su justa medida, pero no pasar de la emoción al sentimiento, porque son dos cosas diferentes. Una cosa, las emociones básicas y ahora que las extendieron, pero yo sigo pensando que son las básicas. Y las otras cosas que ahora creen que son emociones son sentimientos, porque los sentimientos ya están procesados a través de la razón. estoy de El acuerdo. sentimiento sí es un proceso. Está bueno, está muy buena esa reflexión. Mira que en términos de lo negativo y lo positivo, yo siempre me acuerdo de algo, de un viejo libro, Lady Esperanza, un viejísimo libro, tan viejo como nuestros ancestros más remotos, que tiene que ver con una psicología muy antigua que se llama el hermetismo. Hay un libro que se llama El Kybalión, que es una psicología muy antigua, o sea, tan antigua Yo como leí unos fragmentos. ¿sí? No. El Kybalión. Entonces, en el Kybalión, que son las leyes del mentalismo, pues hay una de las leyes ahí que se habla de la ley de la polaridad. Entonces, la ley de la polaridad, pues habla del polo positivo y el polo negativo. Entonces, cuando se habla de lo negativo, no necesariamente se está hablando de que algo sea malo. No, no, no. O sea, negativo no equivale a malo, ¿sí? Negativo equivale al polo de la energía, porque fíjate tú que la energía, cuando uno mira la energía, cuando uno mira la palabra emoción, la misma etimología nos da la clave. Emoción, o sea, moción, pues viene de movimiento, ¿no? Locomoción, moción es movimiento, y pues energía. Entonces, es energía en movimiento. Entonces, la energía, pues sabemos que tiene esa polaridad. Tiene su lado positivo y su lado negativo, como las pilas. Yo siempre pienso en las pilas, ¿no? Entonces, las pilas tienen su polo positivo y su polo negativo. Las dos polaridades se necesitan, porque con las dos se da el movimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emociones negativas, decimos que son negativas, ¿por qué? Pues porque crean un estado de negatividad en el individuo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea malo, o sea, la negatividad, hay momentos en los que la negatividad hace parte del proceso de vida, ¿no? Así como el dolor, así como el sufrimiento, y en cualquier estado emocional, si uno lo aborda con sabiduría y lo aborda con conciencia, esos estados emocionales verdaderamente, cualquiera sea el matiz, cualquiera sea la polaridad, cualquiera sea la energía, esos estados emocionales realmente nos pueden dar a nosotros muchas posibilidades, es decir, las emociones son una maravilla. Y a mí me parece que
el hacernos conscientes de su manejo, el cultivarlas, el trabajarlas, verdaderamente favorece la salud mental y nos ayuda realmente a sacar mucho más provecho de la existencia. Entonces, quería hacer como esa precisión y por eso es que yo hago la diferencia entre negativa y positiva, pero a partir de la fundamentación en la polaridad energética, ¿sí? Es por eso que yo también duré mucho tiempo con esa resistencia, ¿no? Sí, Negativa no hay. lo podríamos pensar como el yin y el yang. Sí, es como el yin y el yang, se necesitan exactamente. Sí, es para tal mí cual. también, o sea, por eso. Y mira, te digo algo Y que mira puede que sonar. la parte blanca tiene un punto negro. Dime. Te decía que dentro de este libro del Kybalión, que te digo que esta es una psicología muy remota, muy antigua, voy a decir algo que pronto algunos interpretarán negativamente, pero mira que es así. La polaridad negativa en estos discursos, la polaridad negativa es la polaridad femenina. O sea, la polaridad negativa se relaciona con lo femenino y la polaridad positiva con lo masculino, pero eso no quiere decir que la una sea menor que la otra, no. Lo mismo del yin y el yang, ¿sí es? O sea, se complementan, o sea, hay una danza entre lo masculino y lo femenino, entre lo positivo y lo negativo, y siempre estamos danzando ahí. Entonces, por ejemplo, cuando lo femenino está en negatividad, pues el yang, o sea, lo masculino, tiene que entrar a equilibrar con su positividad. Y por eso muchas veces se dan los caos en las relaciones íntimas, porque lo femenino está en negatividad y lo masculino no entiende el momento y responde con más negatividad. Entonces, cuando en ese momento lo que hay que hacer es responder con positividad, ¿cierto? O sea, y ahí se va dando el equilibrio y a veces pasa que uno está en estado negativo y ahí se va equilibrando la cuestión, ¿no? Listo, entonces aquí nos iríamos a otro tema y que me parece interesante, pero los divido, listo, para que nos sea como más interesante para nuestra audiencia. Estamos saliendo de las emociones, ahora nos vamos a las emociones de pareja. Listo, o sea, no las emociones individuales, sino las emociones en pareja. Y aquí tú dices algo bien interesante, y es que qué tanto conocemos la psicología femenina y qué tanto conocemos la psicología masculina. A ver, para un hombre supremamente importante yo lo tomé así en la universidad hace muchos años, y es que los hombres se guardan como en una cueva, ¿listo? Yo leí total el escrito y no me acuerdo cuál era el autor, y se guardan, en sus momentos críticos se guardan, ¿listo? ¿Y qué es lo importante? Para las mujeres, ¿qué sería lo importante? Saber que si el hombre está en ese estado de retraimiento, dejarlo quieto, déjenlo que piense, porque está en su momento de retraimiento y en su momento donde está rumiando la emoción, sea tristeza, ira, angustia, la está rumiando. La mujer no hace eso. La mujer hace algo totalmente diferente. La mujer es expresiva. Entonces la mujer necesita contarle, decirle, oye, me estás poniendo atención, yo estoy enojada. Mientras que el otro está diciendo, sí, pero ¿qué le hago? Yo también. Yo necesito estar en mi momento. La mujer, por lo general, necesita expresar. Esa sería una de las cosas. O sea, cuando tú dices el positivo y el negativo, claro, somos totalmente diferentes. Aunque hay cosas en nuestros cerebros, obviamente, pero el cerebro de la mujer es diferente al del hombre. Tener formas más activas. La emotividad está mucho más activa en nuestro cerebro que la de ustedes. Entonces, la empatía. O sea, sin decir que los hombres no sean empáticos, pero las mujeres son un poco más empáticas que ustedes, pero precisamente porque las zonas cerebrales que están ahí están mucho más activas. No estoy diciendo que las neuronas espejos no funcionen en ustedes, no, antes que alguien me diga eso, no estoy diciendo, sino aquellas zonas cerebrales encargadas de la emoción y la empatía son mucho más activas en el cerebro de la mujer. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos entendernos, tenemos que irnos hasta la fisionomía para podernos entender y entender la psicología del hombre y de la mujer. Si te doy la palabra, Andrés. Sí, mira que danzando ahí en la conversación que hoy estamos acá, teníamos unos invitados para participar, pero como pasa que son políticos, ¿no? Uno de ellos es político, entonces pasa con los políticos que son muy incumplidos realmente. Y había un sociólogo por ahí que iba a participar con nosotros, pero quién sabe por qué no llegó.
lo que quería Porque comentar, se les presentan cosas de última hora. a partir de lo que tú estás diciendo, para seguir hilando ahí, y es que uno de los hallazgos que más me ha impactado a mí en el tema de las neurociencias y del conocimiento del cerebro y tal, es descubrir que el cerebro, digamos, como tú sabes, ¿no? Tenemos dos hemisferios y el hemisferio izquierdo es masculino y el hemisferio derecho es femenino, ¿sí? Entonces, por eso es que, como sabemos que cada hemisferio es responsable de una parte del cuerpo, entonces el hemisferio derecho es responsable del lado izquierdo, y sabemos que en el lado izquierdo pues está el corazón, entonces por eso es que el lado femenino que está en conexión con el corazón, por eso es que el lado femenino es más emotivo, ¿sí? Es más emocional, está en conexión más con el amor. En cambio, nosotros desde el hemisferio izquierdo, o sea, el hemisferio izquierdo que es masculino, pues está en el vacío, ¿no? O sea, y le cuesta mucho, y es muy lógico, más bien racional y un poco psicorrígido. Entonces todo parece indicar, querida Lady y respetada audiencia, que uno de los retos es lograr, como nuestro cerebro está dividido, entonces el reto psicológico es lograr la unidad cerebral, o sea, unir ese cerebro, o sea, porque todos estamos divididos y a medida que vamos creciendo, pues tenemos la posibilidad de generar esa unidad cerebral. Eso a mí me ha impactado mucho. Los que quieran saber sobre ese tema pueden explorar un autor mexicano muy poderoso que se llama Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg es un gran teórico que hizo unos hallazgos tremendos en esos poderes que muchas veces desconocemos del cerebro, y él es el que habla de la unidad cerebral. En algún momento profundizaremos en el tema, pero quiero dejar eso ahí sembrado acá, porque es cuando uno logra unir Gracias el por el cerebro. dato. Sí, Lo voy a anótalo, porque cuando uno logra Jacobo, unir el cerebro, ¿repites? Jacobo Grinberg, que es Jacobo el creador, Limber. Jacobo, sí, Grinberg, que es Listo. el creador de Bueno, la teoría yo sé energética. de las teorías que, repite, por favor. Sintergética, la teoría sintergética, que es una teoría muy poderosa porque, como te digo, es la base para el trabajo cerebral, para el trabajo psicológico de lograr la unidad cerebral. Entonces, lograr la unidad cerebral significa unir el hemisferio izquierdo con el derecho, es decir, unir en nosotros nuestro lado masculino con nuestro lado femenino. Y cuando se logra eso a nivel individual, pues se favorece más la conexión con el otro porque estamos unidos. Mientras nosotros estemos divididos, va a ser muy difícil la conexión con el otro porque de la división yo no me puedo conectar con el otro si el otro también está dividido. Entonces nos conectamos desde alguno de los hemisferios y no logramos esa complementariedad que es la que se busca en la unión con otra persona. Entonces, si yo no estoy unido internamente, va a ser muy difícil que logre conexiones con otras personas. Entonces, ahí les dejo ese mensaje. ¿Cómo la ves, Lady? Bueno, está interesante, o sea, y mira, de por sí nuestro hipocampo, si llegamos a tener una muy buena conexión entre izquierdo y derecho, nuestro hipocampo trabaja muchísimo mejor. Y la información que tiene el hipocampo, no, y el hipocampo como tal, logra abstraer muchísimo más la información y llega a generar muchísima más retención de memoria cuando los dos se logran. O sea, ¿listo? O sea, también, bueno, parece que a ti y a mí nos gusta un poco la neurociencias. Sí, la neurociencia para mí Bueno, suena tengo, apasionante. hay muchísimas personas que han colocado, me gusta mucho que este coloquio que fue, a toda su audiencia le vamos a decir que el coloquio como tal era diferente, porque yo iba a ser solo presentadora como tal, pero no importa, pues ha sido bien Estamos, interesante. O sea, hoy me ven como la presentadora, pero también como quien está en este momento en este coloquio. Me parecen muy interesantes las frases de nuestros colegas, la mayoría muy interesados en el tema. eso. Eh, bueno, César está ahí también súper pendiente sobre esas. El César nos dice que es importante reconocer las emociones, identificarlas. Sí, o sea, yo creo que lo primero es, como dice César, identificarlas. ¿Para qué? Para poder reconocerlas. Si hay algo y es que las personas no saben reconocerlas. Las personas llegan a consulta y saben que tienen algo, que algo les molesta, pero cuando no saben ni qué les molesta, ni saben cuáles son los pensamientos,
lo interesante es cuando logran identificar las emociones en el cuerpo, en dónde se les presentan, cómo se les presentan, y ahí sí las pueden reconocer. Ese trabajo terapéutico es muy chévere, es muy bonito, porque uno ve el avance del consultante, de la persona. Y si uno no, así de sencillo, y si uno no tiene un consultante, sino simplemente con uno mismo, cuando uno trabaja en las emociones personales, uno tiene unos segundos para saber si el esposo le saca el mal genio. Antes de uno pegar el grito, tiene uno unas milísimas de segundo para decir, me la está volando. O sea, con esa frase uno dice, antes de pegar el grito uno sabe si es necesario pegar el grito o no es necesario, o si es el hijo, digamos que es el hijo. Uno lo tiene. Entonces, cuando uno se conoce suficiente, puede hacer un alto y decir, no, no me voy a dejar sacar el mal genio, y le va a decir, oye, caballero, así no lo hagas, si es el hijo de uno, ¿no? Entonces le dice, no, no, no es el momento, esa no es la manera. Y uno puede regularse y autorregularse y enseñar a otros a autorregularse, que es lo básico. Aquí estoy. Voy a cargar el listo, y ahí, bueno, voy a leer, no voy a colocar que quién porque pues no alcanzo a leerlos todos. A otra persona nos dice que, otra psicóloga, dice que es la capacidad de darle manejo y percibir todo como una enseñanza. Totalmente de acuerdo. Las cosas no son buenas ni malas, son enseñanzas de la vida. Claro. Y hay cosas que en algún momento, como dicen el hinduismo, el taoísmo, no estoy mal. Sí. Las situaciones pueden ser muy malas y al final te das cuenta que fue bueno lo que te pasó por las consecuencias a futuro. Entonces tú dices, uy, perdí el trabajo, qué cosa más mala, y lloramos por la pérdida. Sí. Y a los meses o a los 15 días nos están mostrando un mejor trabajo y me dice, menos mal, porque si me hubiera quedado en el otro, no me hubiera sido capaz de cambiar de trabajo. Y de pronto uno con mejor remuneración o con mejor... Entonces, en el momento uno lo puede ver como algo trágico, ¿no? Pero uno puede ver que, por ejemplo, en ese ejemplo, la enseñanza sería que no hay nada totalmente malo y que según como uno lo vea, puede uno gestionar la situación para que sea a favor de uno. Claro, claro, por eso la colega hacía el comentario. Mientras tú vas tomando, yo voy mirando alguno de los otros. Eso, ve mirando. Por eso la colega decía que hacía referencia a la inteligencia emocional, que es un concepto que ya prácticamente va a cumplir 30 años. Desde 1995 se viene hablando de la inteligencia emocional. Me gusta mucho hablar, más que de inteligencia emocional, me gusta mucho hablar de la palabra sabiduría, ¿no? De la sabiduría emocional, o sea, de la conciencia y de la sabiduría que da el hacernos conscientes de estas emociones y de cómo verdaderamente podemos hacerlas jugar a nuestro favor. No que nos desborde, no que nos perturbe, sino que realmente nos inspire y nos permita hacer uso positivo de ellas, ¿no? O sea, un uso productivo, un uso creativo, sobre todo en la creatividad sí que es importante la emoción, ¿no? Tú que eres tan creativo. Mira, acá nos dice César que sí, yo casi todos los días subo un mensaje en Face, pues porque para mí, desde la pandemia, lo empecé a hacer, porque yo decía que tenía que dejar huella a las personas que estaban viviendo su propia angustia. Entonces, esa era la razón por la cual empecé a subirlas. Entonces, dice César que la emoción dice puede ser, pero yo le quitaría el puede ser adaptativa. Yo creo que la emoción es adaptativa para canalizar los procesos internos. Total, es que nosotros nacemos con emociones y desde nuestros antepasados hay emociones. Entonces, son totalmente adaptativas y evolutivas. O sea, lo curioso es que aunque tenemos la misma herramienta de nuestros antecesores prehistóricos, en todas las respuestas emocionales, porque esas no han cambiado, pero no tenemos los mismos tigres al lado tratando de comernos. Sí, y es ahí cuando debemos aprender a regularlas. Claro, claro. Por eso es que se hace tanto énfasis en... Dice... Dime.
te decía que por eso es que se hace tanto énfasis Aquí en... nos dicen que estamos todavía, somos analfabetos ante el tema de inteligencia emocional. Sí, yo creo que nos falta mucho, aprender mucho, leer mucho. Eso sí, a todos los invito a que lean todo lo que salga sobre este tema, porque es básico en consulta, en la vida personal y en la vida profesional. Totalmente. Entonces, sí, analfabetos sí, pero creo que han salido muchísimas cosas, como la serotonina. Sabes que la serotonina, más que segregarla en nuestro cerebro, la mayor fuente de serotonina está en nuestro sistema digestivo. Entonces, por eso hay que cuidar tanto nuestro sistema digestivo. Sí, ¿Por sí, qué? sí, sí, Porque la así es. mayor fuente de serotonina no está en nuestro cerebro. Entonces, y por eso la unión tan fuerte entre digestión, exacto, entre estómago y cerebro. Entonces, hay personas, y me incluyo, si hay personas que están ansiosas, no comen antes. Y eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo, yo lo decía al principio, hay un bloqueo de la parte digestiva. ¿Para qué? Sí. Para poder estar activos a la situación que tenemos que enfrentar. Ya cuando enfrentamos la situación, el organismo se desbloquea, ¿listo? Ya los músculos ya no necesitan la energía que necesita, y ahora sí el sistema digestivo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Espérate, es que se me baja mucho o sube mucho, pero bueno. Ahí es, ahí es. Óyeme, Lady Esperanza, ¿te parece? Dice Leonardo Martínez, dime. Bueno, yo creo que te proponía, aquí quedó. Dime. te quería proponer si, ya que hicimos un buen coloquio acá de emociones, si te parece si hacemos un ejercicio de, como de poner al día un poco a nuestros colegas del movimiento frente a lo último que estamos haciendo en el movimiento, y hoy queríamos como dejar una reflexión sobre los que hemos venido considerando los principios del movimiento, como para hacer una reiteración de ese concepto que es tan importante del movimiento. ¿Te parece si hacemos ese ejercicio? ¿Sí? ¿Entramos a ese punto? Perfecto, y gracias, claro que sí. Dale, pues. Gracias por actualizarnos. Vale, pues. Resulta que hay como tres grandes cosas que quisiera compartirles acá a los colegas y a los que ven este noticiero en diferido. Resulta que nosotros venimos en estos momentos, en primer lugar, desarrollando, esta semana arrancamos ya formalmente con un nuevo proyecto dentro del movimiento psicopolítico que le llamamos el Proyecto Autoestima, dado que hemos aprendido que la autoestima es la salud de la mente. Entonces nosotros hemos decidido apostarle fuertemente a un proyecto que tiene como propósito desarrollar experticia en autoestima para que los psicólogos que forman parte del movimiento, de la Asamblea General del Movimiento, podamos adquirir experticia, adquirir pericia en psicología de la autoestima. Entonces estamos desarrollando un modelo que tiene un componente teórico a partir de uno de los máximos exponentes de la psicología de la autoestima. Algunos dicen que es la autoridad mundial en el tema, que se llama Nathaniel Branden. Entonces nosotros estamos trabajando un libro de él que se llama Los 6 pilares de la autoestima, porque la autoestima es una práctica y es muy importante. Y nosotros ahorita estamos preparándonos para poder hacer psicoterapia con enfoque de autoestima. Ya arrancamos con ese proyecto, estamos muy motivados porque la verdad es que si nosotros le prestamos atención a la autoestima, como profesionales, como personas, como familias, como comunidades, como sociedad, creemos que vamos a mejorar nuestra calidad de vida. La autoestima es fundamental, es esencial. Y ahorita que estamos hablando de las emociones, se me ocurrió pensar también en un mediano plazo, una vez avancemos en el proyecto de autoestima, también desarrollar un proyecto en el que el tema central sean las emociones, porque eso es fundamental. Entonces, va de la mano con la autoestima. Entonces, les cuento que estamos avanzando en ese proceso, estamos trabajando en ese proyecto de autoestima y estamos muy contentos y esperamos que este proyecto se consolide para nuestro propósito, nuestro objetivo es organizar seminarios, talleres, simposios y actividades en torno a este tema de la psicología de la autoestima que es tan relevante para la vida personal y la vida social. Entonces ahí les paso esa novedad. Una segunda novedad es que pues ya estamos listos, ya solo falta el ritual de firma del acuerdo del memorando de entendimiento que construimos con el Colegio Colombiano de Psicólogos. Estamos muy contentos porque
vamos a trabajar con el colegio de la mano, en alianza con la institucionalidad gremial, para cumplir con nuestra misión. Nosotros tenemos una misión como movimiento y es lograr la unión del gremio de los profesionales de la psicología. Alguien dice que esto es toda una gesta quijotesca, ¿sí? Porque unir a los psicólogos es todo un reto, porque nos cuesta mucho el grupo, nos cuesta mucho hacer comunidad, de alguna manera tendemos mucho a ser muy individualistas, y entonces eso es lo que explica de alguna otra forma, digamos, como, digamos, el papel que jugamos a nivel social. Nosotros, no obstante el conocimiento que tenemos, no obstante la conciencia que tenemos de la mente humana y del comportamiento y de las relaciones humanas, no obstante ese gran conocimiento, consideramos que nos hace falta mucha más presencia y participación en el ámbito social, en el ámbito cultural. Entonces eso se requiere, para eso es que se requiere la unidad gremial. Entonces, por eso nosotros estamos apostándole a esa misión, lograr la unión del gremio de la psicología. Y en ese orden de ideas, querida Lady y compañeros, pues estamos trabajando en un tercer aspecto, que es ya desarrollando nuestra misión gremial. Estamos generando con otro grupo de colegas de otros grupos de psicólogos, estamos ya diseñando un proyecto gremial, que es una sorpresa que les tenemos, porque queremos de alguna u otra manera, además de la misión que tenemos y de la misión de unir el gremio de los psicólogos, pues queremos también fortalecernos en tres aspectos fundamentales, en cuatro aspectos fundamentales. Un primer aspecto es fortalecernos en lo gremial propiamente dicho, o sea, en lo que significa hacer gremio, que tiene un gran componente artístico, ¿no? O sea, el arte relacional, el arte de conectarnos con los colegas, de ir por los colegas, todo lo que llamamos el colegaje, que es tan importante. El segundo aspecto es el componente político, la importancia que tiene que los psicólogos hagamos política gremial, o sea, que nos interesemos por la actividad político-gremial. En el gremio de la psicología hay mucha política, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por eso nosotros somos un movimiento psicopolítico, es decir, queremos hacer política o hacemos política, pero desde la psicología, desde la epistemología nuestra y desde lo que significa desarrollar este tema de la epistemología aplicada a la actividad gremial y a la política gremial. Y hay un tercer elemento que es el tema científico, ¿no? O sea, cómo logramos que ese conocimiento que todos tenemos, pues empezamos a compartirlo, ¿no? A hacérselo llegar a nuestros colegas, a compartir conocimiento. Entonces nos parece importante la gremiación por ese motivo también, porque se genera un intercambio de conocimiento, un intercambio de saberes, un intercambio de sabiduría psicológica. Y por último, pues tenemos el tema de lo que llamamos nosotros la economía gremial. Hay una economía gremial que se deriva de la ley 1090, que dio lugar pues a toda esta institucionalidad gremial, y pues hay una economía ahí por desarrollar. Entonces eso es una tarea ardua, sumamente ardua, y por eso estamos haciendo el ejercicio de la gremiación, estos ejercicios de comunicación, que nos parecen fundamentales para poder trabajar en eso. ¿Cómo la ves, Lady? ¿Cómo ves esas novedades nuestras? Ahí para que las comentes. ¿Cómo la ves? Listo. Es que pues quería dejarte la pantalla completa a ti, pero te estaba escuchando. Me parecen geniales. Te las voy a sintetizar porque las tomé. Entonces, acabas de hablar de toda la parte de la misión gremial, que es súper importante. Dentro de ella se delegan los proyectos, el proyecto gremial, ¿listo? Gremial en cuanto a cómo se hace gremio. O sea, esa es una. La política y gremio, que sería la dos. La participación, el componente de conocimiento, el compartir conocimiento, y la parte que tiene que ver también con la parte científica de nuestra carrera, y la economía gremial a partir de la ley 1090. Creo que hago resumen de lo que tú estabas diciendo y que me parece genial. O sea, Ana, ustedes están avanzando a pasos agigantados, cosa que agradecemos. Creo que todos los que estamos en el movimiento lo agradecemos porque es eso. Esa es la labor que tú
y bueno, obviamente también César están ahí porque te está acompañando, pero como asesor, tú eres el presidente y tú estás llevando la, la bandera adelante en este momento. Entonces yo te doy el agradecimiento por el movimiento, porque pues, veo la labor, se está viendo, hoy no la estás compartiendo, y esto implica tiempo, esfuerzo, contactos, hacer cosas. Entonces esto no es de un día para otro, y mira que ya llevan un año, ya se cumplieron años como tal el movimiento. Y hoy estás diciendo, estamos trabajando, o sea, ya sembramos, ya ha crecido el arbolito, hay árboles que dan frutos estando pequeños, ¿listo? Entonces tú estás diciendo, aquí ya se ven que la vainilla ya va a emerger, ¿listo? Para dar posiblemente un fruto más adelante, no estamos diciendo que un fruto inmediato, pero que sí, ya está creciendo el árbol. Entonces, a ti y por esa idea genial de unirnos, porque obviamente los psicólogos somos complejos en la medida que no creemos, porque en realidad el gremio como tal empieza en el 2006. Eso que implica el gremio, mientras que los abogados, los médicos, los ingenieros, los arquitectos de todas las demás profesiones, la gremiación lleva años. O sea, esto no es de ahora. Mira nomás los docentes, llevan años. Entonces, la agremiación de otras áreas es más fácil porque hay ese entendimiento y esa adherencia a lo que implica ser gremio. Nosotros lo estamos aprendiendo. Entonces, eso lo tenemos que agradecer porque es una labor titánica. Tú lo dices, no es una labor fácil. Es una labor titánica, sí. Cosa que te agradecemos. Gracias por eso, gracias por eso. O sea, la verdad nosotros, mira, como la ley acaba de cumplir apenas 17 años, por lo tanto nosotros somos unos adolescentes a nivel gremial, bien lo dice, o sea, hay otros gremios que nos llevan años y por eso esos gremios tienen tanta influencia en la dinámica social. Entonces nosotros simplemente estamos haciendo la tarea, o sea, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que echarse esto al hombro y alguien tiene que plantear para dónde es que vamos. Entonces no es solamente una tarea de un individuo, sino de todos nosotros, incluyéndote a ti, a Gloria Nivia, a César, a Edward, a todos los que estamos creyendo en esto y que, como tú mismo te has dado cuenta, ya esto ha generado una resonancia en otros grupos de psicólogos. Aprovechamos aquí, nos reunimos también con Diosenen, que es el líder de este otro grupo maravilloso que se está empezando a vislumbrar y están empezando a generar y con inquietudes de organización. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a organizarnos, vamos a generar alianzas y entonces en ese trabajo estamos. Quisiera aprovechar estos últimos minutos, querida Lady, y muchas gracias por tu amena conducción y este prácticamente debut tuyo formal en este ejercicio. Dios. Bueno, ha sido con el mayor de los gustos y gracias a ti también. Entonces, quisiéramos terminar este noticiero del día de hoy con una reflexión y una conexión para dejarlo aquí plantado, porque pues estos noticieros nosotros, o por lo menos en mi caso, yo siempre los reviso para aprender de lo que nos compartieron. Nosotros estamos guiándonos por una perspectiva epistemológica, o sea, hay varios fundamentos epistemológicos de la psicología política que estamos proponiendo, que parte obviamente de la acción. O sea, la psicología política tiene un componente teórico, hay unos teóricos que han hecho unos avances importantes, pero nosotros en este proceso que estamos llevando a cabo hemos decidido que la psicología política nuestra sea una psicología política de la acción, digamos, no solamente que se quede allá en la academia, en artículos, en papers, en investigaciones, sino que se ponga en el terreno, o sea, que se practique, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, esta práctica de la psicología política, pues obviamente hay que fundamentarla, y dentro de esa fundamentación, pues actualmente tenemos 3 fundamentos básicos, pero 2 de ellos que estamos ahorita desarrollando como tal, que son la psicología política desde una perspectiva sistémica, relacional, que es el trabajo que viene haciendo el compañero César Martínez, y la idea de fundamentar esta psicología política desde la psicología positiva, que es el trabajo que viene haciendo Andrés Paz para poder darle como una fundamentación novedosa a la psicología política, porque
la psicología política no se puede quedar solamente en el análisis de los fenómenos problemáticos de la sociedad, ¿sí? No se puede quedar solamente como la psicología antigua o como la psicología anterior a nuestro paradigma, de fijarnos solamente en los aspectos negativos, en los aspectos que no funcionan, en el trauma, en el trastorno, sino que también tenemos que pensarnos en lo que sí funciona en el ser humano, y lo que hace que el ser humano funcione y que tenga un desempeño óptimo son lo que nosotros llamamos las virtudes, ¿sí? Que son los principios del movimiento psicopolítico, o sea, todo el tema de la teoría de las virtudes que plantea la psicología positiva. Ya hicimos una primera aproximación a ese tema, el sábado pasado hicimos una capacitación para el grupo de la asamblea, pero la idea es poder transmitir estas ideas, hacer esa pedagogía. Entonces, dentro de esas virtudes nosotros hablamos de 6 virtudes fundamentalmente, que le dan fundamento a esta propuesta nuestra de psicología política. Entonces, solamente las voy a dejar enombradas, ya luego las profundizaremos con detalle en un espacio del noticiero, pero básicamente son esto. Nosotros creemos que la actividad política y la actividad política dentro del gremio y a nivel social debe estar permeada y jalonada por 6 virtudes. La primera de ellas es la sabiduría. O sea, creemos que la actividad política y la actividad psicopolítica tiene que estar hecha con sabiduría, es decir, con eso que nos hace sapiens, con eso es lo que primate, una política reptiliana, que es la que vemos en el accionar cotidiano en nuestro día a día, cómo los políticos se atacan entre ellos, cómo se violentan entre ellos, cómo hay un discurso muchas veces estigmatizante, muchas veces descalificador, que no valora. Entonces hay un enfrentamiento, ¿sí? Están entre partidos divididos, hay muy pocas sabiduría, muy reptiliana. Entonces, creemos que como movimiento componente principio es el principio de lo que nosotros llamamos el coraje, ¿sí? O sea, la valentía y la perseverancia, todo eso que hace que nos mantengamos en estos procesos psicopolíticos. Este es un proceso político desde lo psicológico y requiere coraje poder hacer estos ejercicios, porque obviamente hay mucha resistencia, ¿no? O sea, tanto al interior del gremio como de la misma sociedad, hay resistencia al tema de la psicología, al tema de la salud mental, al tema de la terapia. Entonces requiere coraje para estar en este camino. El tercero es lo que llamamos la justicia. De alguna u otra manera, nosotros nos metimos en este camino por el tema de la justicia. O sea, me parece que es necesario hacerle justicia a la sociedad colombiana en relación con su bienestar y con su salud mental, y hacerle justicia a los psicólogos y a la profesión del psicólogo. O sea, nosotros tenemos una labor ardua, una labor muy difícil, muy compleja, muy exigente desde lo emocional, y creemos que hay que hacer justicia en nuestra profesión, en nuestro campo, y ese es el trabajo que estamos haciendo, es el tercer principio. El cuarto principio es lo que nosotros llamamos como la humanidad, es decir, rescatar esa humanidad, ese sentido de humanidad. Y por eso asumimos esto, por eso nosotros decidimos ser los abanderados, o sea, liderar. Esto no es un tema de liderazgo individual, esto es un coliderazgo. Y lo que buscamos es eso, que cada vez surjan más líderes dentro del gremio para que podamos liderar este posicionamiento de la psicología en el ámbito social y ese posicionamiento de la salud mental y del trabajo del bienestar en la sociedad. El quinto principio, que es una virtud también, es la virtud de la templanza. ¿Cómo se requiere la templanza? Y más en estos tiempos en que estamos viviendo, en el que la Justicia Especial para la Paz, por ejemplo, está sacando a tantas verdades, y se hace necesario que como sociedad practiquemos el perdón, la habilidad de perdonar, y que también nos entrenemos en el autocontrol. La política tiene que apostarle a eso, a crear una cultura de paz, una cultura de perdón, una cultura del autocontrol, del autogobierno, de la templanza como virtud. Y por último, la trascendencia, que es una virtud maravillosa porque nos permite darnos cuenta que estamos llamados a la trascendencia, ¿sí? Estamos llamados a contribuir con la mejora de nuestra sociedad, y eso es trascendencia. Entonces, por eso la invitación a nuestros colegas a que se sumen al movimiento, a que hagan parte de este proceso, porque es una oportunidad de trascendencia generacional. O sea, yo estoy convencido, Lady, y con eso termino, que nosotros somos los llamados
en esta generación a contribuir con la transformación y con el crecimiento de la psicología y el posicionamiento de los temas de salud mental y de bienestar. Somos nosotros, nos correspondió a nosotros. Entonces, depende de nosotros si nos lo creemos o no, y si no lo creemos, pues vamos a estar dejando nuestra huella y haciendo nuestra contribución a la sociedad colombiana. Entonces, esos son como los 6 principios. Entonces, los voy a volver así rápido. Sabiduría, justicia, templanza, humanidad, ¿cuáles son las otras 2? Humanidad, trascendencia y coraje. Ahí coraje, está. Quería dejar eso sembrado acá en este ejercicio, Lady. Muchísimas gracias por escucha. No, pues gracias. Por tu escucha y por tu conducción. Gracias a ti, gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por todos la información que nos acabas de dar sobre las novedades del movimiento. Gracias por compartir este coloquio que acabamos de hacer, te lo agradezco mucho. A todos nuestros colegas que están aquí todavía con nosotros, les voy a hacer una invitación desde el noticiero. Si tienen información, clips, videos, se los pueden hacer llegar a nuestra directora Gloria Nidia para que sean subidos periódicamente en nuestra plataforma. El que le quedaremos pendiente, el que estaba para hoy, y lo subiremos posiblemente mañana en la mañana. ¿Para qué? No, posiblemente. Mañana en la mañana subiremos el video que estaba destinado a presentarse el día de hoy. Entonces, si ustedes tienen información, se la pueden hacer llegar a ella. A todos ustedes, muchísimas gracias. Andrés, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido una hora muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy ameno el momento. Esa es la habilidad, adaptarnos al cambio y a lo que se nos vaya dando, manejando las emociones, controlando el estrés y sacando provecho, ¿no? O sea, siempre capitalizando todos los momentos para bien. Total. Muchas gracias. Bendiciones.